Vengan, chavales, aquí comienza la escuelita dominical de niños. ¡Hombre! Estos personajes bíblicos vienen recargados. Oye tío, en este vídeo vais a ver a la mala Jezabel. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una reina. Su nombre es Jezabel. Ella fue esposa del rey de Acab. Vamos a conocer más de ellas leyendo la palabra en Primera de Reyes, el capítulo 16, desde el versículo 30 al 33. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Jezabel, su nombre significa casta, y ella, junto a su esposo Acab, como dice la palabra, fueron los reyes más malvados que habían existido hasta hace tiempo en Israel. Esto ocurrió porque Acab no siguió los mandamientos del Señor. Él se condujo en matrimonio con una extranjera. Dice la palabra que Jezabel era del pueblo de los Sidonios, y los Sidonios tenían una religión que era más perversa, que era pagana, y ellos adoraban a otros dioses, adoraban a Baal. No así Acab, que venía del pueblo de Israel y alababa a nuestro Señor. Entonces él se contaminó al casarse con una mujer extranjera. Y Jezabel tenía un carácter fuerte, bastante firme, más firme que el de su esposo. Su esposo tenía un carácter más neutral, más pasivo, y él quería hacer todo para complacer a su esposa, porque la amaba. Y por esta razón, acá como leemos en la palabra, dice que él elevó un altar y un templo para Baal, y también más adelante hizo una imagen a Acera, que era otra de las diosas que se adoraba en ese momento en el pueblo de Israel, porque convivían tres religiones dentro del pueblo. Una de esas era las personas que adoraban solamente a Jehová. Otros adoraban solamente a Baal. Y había otro grupo de personas, que era el mayoritario, que alababa a Jehová, a Baal y a Acera. Y los que adoraban a Baal se caracterizaban por esto. A ellos no les importaba que se adorase a Baal y a otros dioses. A ellos no les importaba. Pero a diferencia del que alababan a Jehová, que eran celosos del Señor, ellos solamente querían adorar a su Dios, porque seguían el mandamiento del Señor, que Él dice que adoremos solamente a Él y no que tengamos ídolos en nuestros corazones. Ellos no cumplieron con esto. Y fue tal que en este contexto nosotros podemos encontrar un enfrentamiento que hubo entre el profeta Elías, que era seguidor de nuestro Señor, y los profetas de Baal y los profetas de Acera. Los profetas de Baal eran 450 hombres y los profetas de Acera eran 400. O sea que Elías se enfrentó a 850 hombres para que se dejara en alto el Dios verdadero. Elías les dijo: vamos a armar dos holocaustos. Ustedes armen uno por su lado, pongan leña, arriba pongan un buey trozado, y si su Dios pone fuego sobre el holocausto y lo consume, entonces su Dios es el verdadero. Pero si yo hago lo mismo y mi holocausto es consumido por Jehová, entonces este es el Dios verdadero. ¿Por qué hizo esto Elías? Él deseaba, guiado por el Señor, que solamente a Dios alabase. Él quería que se decidieran, porque en el pueblo de Israel había mucha confusión, una mezcla de pensamientos, de creencias, y Dios no quería esto. Y aquí se dejó en evidencia cuál era el Dios verdadero. Cuando los profetas de Baal elevaban súplicas, pedían que Baal por favor respondiese, Baal permaneció en silencio. Él no respondió y no encendió con fuego el holocausto. En cambio, cuando Elías subió al monte y le pidió a Jehová que encendiese con fuego el holocausto, Jehová atendió a su petición y así lo hizo. Y así quedó en evidencia, como dijimos, Baal no era el Dios verdadero. Y los que creían en Baal pensaban que él era un Dios que permitía la fertilidad de la tierra.
Ellos pensaban que Baal permitía que cayera la lluvia y que las cosechas fueran bendecidas para que ellos tuvieran el alimento. Pero cuando ocurrió todo esto, ellos estaban en un tiempo de sequía. Cuando estuvo esta disputa, este enfrentamiento entre ambos profetas, habían 3 años que estaban en sequía el pueblo de Israel y Baal permanecía en silencio, no caía lluvia. Pero más adelante Elías suplicó al Dios del cielo, a nuestro Señor, que enviara lluvia y él también respondió. Esto fue uno de los hechos que enojó muchísimo a Jezabel, porque ella había mandado a matar a muchos profetas de Dios, de Jehová, los mandó a matar. Y también ahora estaba a la siga de Elías, quien había dejado en vergüenza a los profetas de Baal y de Acera, y que luego cuando él ganó este enfrentamiento también los mató. Entonces Jezabel quería vengarse, ella también quería matarlo a él, y Elías tuvo miedo y se arrancó. Aquí podemos ver un carácter fuerte de Jezabel, una mujer con decisión y que pasaba en alto la decisión de su esposo. Otra situación ocurrió más adelante cuando Acab, el rey, esposo de Jezabel, él quería obtener otra propiedad. Él quería tener la viña que estaba al lado de su palacio. Y para eso habló con Nabot. Nabot era un fiel seguidor de Jehová, muy tradicionalista. Él seguía las costumbres de Israel. Entonces Nabot se negó, él no quiso vender su propiedad, su viña, y le dijo que no a Acab. Entonces Acab se enojó, se entristeció, y Jezabel, al ver a su esposo con un espíritu decaído, le preguntó qué le ocurría. Al contarle la historia a su esposo, ella decidió mandar a matar a Nabot, para que así su esposo pudiera obtener la propiedad. Y así lo hizo, murió Nabot. Luego su esposo quería tomar posesión del terreno de Nabot, su vecino, y cuando pasó esto, el profeta Elías fue tras ellos y habló en nombre de Jehová. Y les dijo que Dios les iba a matar, que ellos iban a morir por lo que habían hecho, porque habían matado a su vecino y también habían hurtado un territorio. Y aquí el profeta Elías habló en nombre de Jehová y le dijo de qué manera ella iba a morir. Eso nosotros lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 21, el versículo 23. Dice: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Así fue como ella murió más adelante. Ella, estando un día en una ventana, fue botada al piso por 2 o 3 eunucos. Y estaba en ese tiempo Jehú, que luego de que murió Acab, aquí ya había muerto su esposo, y había un nuevo rey que había sido ungido por Dios. Él era Jehú. Y Jehú estaba abajo de la ventana en donde cayó Jezabel. Ella cayó y el carro con caballos en el que estaba Jehú pasó por encima de Jezabel y ella murió. Y como se cumplió la profecía, su cuerpo fue comido por perros. Solamente dejaron su cráneo, dejaron la palma de sus manos y sus pies. Así murió Jezabel, de una forma poco digna, porque cuando se menciona la palabra en la Biblia a los perros, esto se habla con una connotación negativa, se habla de mala manera de los perros, como con desprecio. Entonces Jezabel no tuvo una muerte digna. Y su repercusión en la historia, en la palabra, fue de gran impacto, porque también se menciona su nombre en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 20, y lo vamos a leer. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos de fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel entonces se caracterizaba por ser una mujer idólatra, que traía otras creencias al pueblo de Israel en ese momento. Entonces, cuando aquí se menciona Jezabel en Apocalipsis, estaba hablando Dios a una iglesia que también, así como Jezabel, había traído la idolatría dentro de la iglesia, donde se alababa a Dios, había traído a otros ídolos. Y esto Dios lo repudiaba, a él no le agrada. Entonces nosotros, niños, podemos comprender a través de la palabra, y es la enseñanza que Dios nos deja, es que nosotros debemos alabar y no dar oportunidad para que otras ideas, otros pensamientos vengan a morar en nuestro corazón. Nosotros solamente debemos alabar a nuestro Dios. A Él debemos rendir honor y gloria por siempre,
y debemos nosotros seguir sus mandamientos, seguir lo que Él nos ordena, y también, como mencionamos hace un momento, debemos nosotros pedir a Dios que cuando ustedes crezcan y puedan ustedes desear formar una familia y casarse con alguien, también lo hagan con alguien que sea cristiano, alguien que adore y bendiga el nombre de Dios, y así su vida va a ser bendecida por el Señor, porque va a ser guiada por la palabra, por sus mandamientos, lo que trae fruto y trae bendición a la vida de todo cristiano. Esta ha sido la palabra del Señor, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Promesa: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 12:4.